TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras presenta Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y los usos horarios donde ustedes habiten. Pues bien, este día, esta noche, esta madrugada traemos a nuestra directa teleaudiencia nacional e internacional un importante problema económico y geopolítico que hemos bautizado conflictos comerciales y conflictos geopolíticos. Y para aproximarnos a este tema y hablar un poco de eso, hemos invitado a nuestro amigo, el doctor Jaime Chávez Almendares, quien es analista financiero, matemático, director del Banco Popular, nuestro amigo querido y otras hierbas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Jaime, nuevamente a tu programa. Muchas Economía, gracias. Cultura, porque Jaime pues es prácticamente de la familia, del set de Economía y Cultura en estos más de 10 años que tenemos en el aire. Pues bien, los primeros 5 meses del año 2018 han estado a nivel mundial recargados de tensiones políticas, diferendos arancelarios y comerciales entre las grandes potencias, amenazas termonucleares reales o fingidas, enfrentamientos militares regionales y subregionales, el problema migratorio, fuertes tensiones diplomáticas entre adversarios y aliados y conciliaciones espectaculares entre países aparentemente irreconciliables como Corea del Norte y Corea del Sur. En medio de este caos de informaciones encontradas, podemos, sin embargo, identificar algunos ejes de análisis, tales como el diferendo arancelario entre Estados Unidos y China popular, el proceso de conciliación pacífica en la península de Corea y el problema de Irán desde la perspectiva estadounidense por un lado y desde la perspectiva europea por otro. Comprendo que estos fenómenos merecen una aproximación archidelicada y archiprudente, pero ya sabemos que Jaime Chávez es incisivo, pero al mismo tiempo es un hombre muy prudente. Así que, Jaime, el espacio es completamente tuyo. Muchas gracias, Segisfredo. Como tú lo indicas en ese escrito que has dado a conocer, realmente la situación actual, ¿verdad?, en el mundo es una situación de grandes indefiniciones, ¿verdad?, acompañadas por grandes especulaciones. Y por otra parte, hay ya conflictos reales que sustentan, ¿verdad?, una ¿cómo podríamos decir?, sustentan una situación que yo diría es lamentable, ¿verdad? Me refiero pues al hecho de que en el breve curso de 2 años, ¿verdad?, que coincide pues con la administración Trump, se han presentado fenómenos de tensiones, donde un mundo que, si bien tiene siempre, ¿verdad?, sus aristas, pero había un cierto consenso en la dirección general de las finanzas y de economía, ¿verdad?, dándole paso, por supuesto, al aspecto global, ¿verdad?, la globalización, el ordenamiento financiero. Y básicamente en los últimos 2 años todos esos cánones, ¿verdad?, han sido violentados. Por otra parte, lo que es tal vez más podríamos decir, de efectos mayores es el hecho de que hoy se están dando paso a situaciones unilaterales. Por ejemplo, Estados Unidos, a pesar de ser miembro de la OTAN, ser miembro de las Naciones Unidas,
está indicando, ¿verdad?, acciones que solo él toma, sin tener la concertación que nace desde el año 1948, cuando se formaron las grandes entidades como el Fondo Monetario, las Naciones Unidas mismas, etcétera. En ese sentido, pues, hay una situación de convulsión bastante marcada, ¿verdad? Y como dije anteriormente, da paso a especulaciones. ¿Qué va a pasar entre China y Estados Unidos? ¿Cuál es la retórica y cuál es la verdad? ¿Qué va a pasarnos entre, básicamente, pues, la situación del Medio Oriente? La situación del Medio Oriente nunca se había visto tan confusa como hoy, ¿verdad? A pesar de que, podríamos decir, habían ciertos derroteros, se buscaba de alguna forma la concertación palestina con el Estado de Israel. Por otra parte, habida cuenta de esas dificultades, también ha venido un aspecto muy especial en el Medio Oriente, que es la participación rusa, directa, ya física en territorio sirio y con otras ramificaciones, ¿verdad? Esta situación, pues, causa que el ajedrez, el tablero, ¿verdad?, vaya tomando regiones que nosotros no habíamos previsto anteriormente. Y, por ejemplo, también elemento fundamental para las líneas de análisis que tú has mencionado es el aspecto comercio. El aspecto comercio, obviamente, ¿verdad?, los participantes siempre han tenido o han buscado caminos de proteger sus intereses, eso no es nada nuevo. Pero el grado de tensión con la cual ese comercio hoy ocurre, o podríamos decir, todo lo que atenta a un ordenamiento, ¿verdad?, está cuestionado. Toma, por ejemplo, tú la situación, digamos, las repercusiones de Estados Unidos, poner barreras arancelarias al acero, al aluminio, ¿verdad?, originalmente en una forma que parecía, pues, aplicable a todos. Posteriormente comienzan a haber, digamos, variaciones en esa política y de esa manera, por ejemplo, el objetivo era China, originalmente. Sin embargo, en la forma en que se presentó el caso, ¿verdad?, Europa se sintió afectada. Y entonces, ahorita, en este momento, si tú tomas en cuenta, pues, las acciones que se perfilan en Europa, en China, el elemento de intercambio comercial está realmente muy confuso. Como te dije anteriormente, hay muchos elementos de especulación. Por ejemplo, digamos, los europeos, al sentirse afectados por el aspecto de barreras arancelarias, ya preparan listas defensivas buscando, digamos, una equiparación de aranceles, ¿verdad?, o de las penas, si tú quieres decir, que surgen de esas barreras. Si nosotros, dicen los europeos, somos afectados por las medidas arancelarias de Estados Unidos, nosotros también vamos a sacar una lista que va a compensar, ¿verdad?, con nuestras propias barreras, la ofensiva que se ha hecho. Y lo mismo han estado haciendo los chinos. Correcto, exactamente. Jaime, para comprender este fenómeno, que aparentemente es un fenómeno personal, derivado de una personalidad como la es del presidente Donald Trump, imagínate que tú y yo somos historiadores del futuro, que estamos de aquí a unos 200 años y queremos analizar este periodo. Y como tales vamos a tratar de entender por qué Donald Trump
está haciendo lo que está haciendo? ¿Qué motivos que no aparecen en los periódicos, que no aparecen en los medios, podrían estar impulsando estas políticas por medio del discurso de Donald Trump? Es decir, estas barreras arancelarias, ¿qué lo llevan a poner barreras arancelarias casi con título y apellido para los chinos, de China Popular? Sí, su principal socio comercial en el mundo es China Popular. ¿Cómo traducir esto a una interpretación fría de los hechos? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca el presidente Trump con estas medidas? Mira, a pesar de lo estricto que es tu presentación de este tema, la situación es aún peor, en el sentido de que China también es el mayor acreedor de Estados Unidos. O sea, pues, que la buena lógica nos diría que ambas naciones constantemente buscarían concertaciones, ¿verdad? Es lo que el libro dice, vaya. Claro. No es el caso, porque surgen chispazos en medio de estas situaciones. Te voy a dar un chispazo, ¿verdad? Hay una compañía, como parte de, en Estados, y voy a desviarme un tantito de... No importa, el programa es tuyo. De tu línea, pero parte de la situación chinoamericana es el hecho, pues, de la propiedad intelectual. Toda nación que va en crecimiento, ¿verdad?, trata de absorber, ¿verdad?, el conocimiento acerca de la tecnología, básicamente... Que lo hizo Japón, por ejemplo. Lo hizo Japón, la digitalización, el efecto de tal procedimiento es innegablemente que va a cambiar, o está cambiando, digamos, todo nuestro modo de vida, ¿no? Y es indiscutiblemente el aspecto tecnológico ahora ya es una fuente, una generación de riqueza enorme. Bueno, tú toma el caso de que es visible, que es hoy Google, que es hoy, digamos, todas las redes digitales sociales que existen, son las primeras compañías del mundo. Por ejemplo, Amazon es básicamente, que es muy conocida, ha incursionado en la tecnología para distribuir, digamos, ventas, bienes, ya a nivel prácticamente telefónico, ¿verdad? Y se está aproximando a ser si no la primera, la segunda compañía de valor, ¿verdad?, en Estados Unidos. Un tantito atrás de Apple, ¿verdad? Entonces, la propiedad intelectual es vital en estos tiempos. Y Estados Unidos es muy celoso de ese aspecto, básicamente porque es el centro más fuerte de investigación y desarrollo en el mundo. Nadie invierte en investigación y desarrollo como lo hace Estados Unidos. Como lo hace Estados Unidos, no nos engañemos de ese tema, ¿verdad? Y entonces, los chinos, a su vez, yo diría parte de la táctica de absorción, es invitar a compañías norteamericanas a participar en el mercado chino a cambio de, ¿verdad?, compartir. Que dejen algo. Que dejen algo, como dicen, ¿verdad? Bueno, eso puede ser, obviamente, fuente de abusos también, ¿verdad? Pero, como te digo, yo lo vería como una táctica, ¿verdad?, justificable, ¿verdad? China, en este momento realmente su fuerza es la manufactura. Volviendo a lo que tú decías, de los chispazos que yo te había mencionado, hay una compañía que se llama CTE, que es la Telefónica de China, ¿verdad? Es simplemente por el número de usuarios, en el tiempo va a ser la compañía telefónica más grande del mundo. Eso es
¿verdad? Es inevitable. Axiomático. Y esta compañía, ¿verdad? Compra, ¿verdad? En Estados Unidos más o menos unos, según cifras, unos 3.000 millones de dólares al año, ¿verdad? Esto causa que los proveedores norteamericanos se acerquen a la Casa Blanca y le digan, mire, tomar una política de represalia sin medir, ¿verdad?, los efectos sobre nosotros, ¿verdad?, es realmente una aberración. Entonces, el presidente Trump hace 3 días, ¿verdad?, sale, como a él le gusta hacerlo, ¿verdad?, con su tweet, etcétera, de que le ordena al Departamento de Comercio de Estados Unidos a que ayude, ¿verdad?, a CTE a volver al ritmo de negocios que tenía antes de las prohibiciones que Estados Unidos ha impuesto. Entonces, como ves, ¿verdad?, eso me parece que debió haberse evitado, ¿verdad?, por las cantidades involucradas. Una compañía que absorbe de proveedores norteamericanos 3.000 millones, créeme, es algo de preservarse y de buscarse una armonía permanente, ¿no? Entonces, estas cosas, sigo con más situaciones que te digo, indican la inestabilidad en el lado de comercio. El Tratado Norteamericano de México, Estados Unidos y Canadá es un vaivén. En este momento, esta mañana se recibió la noticia del ministro de Economía de México que dice, imposible que podamos nosotros alcanzar un tratado para el jueves, que era la fecha que se había estimado. ¿Por qué? Porque realmente temas como el contenido de un país en un producto debe ser de tal porcentaje, etcétera, y Estados Unidos, por ejemplo, ha perseguido la batalla, ¿verdad?, de buscar que el contenido norteamericano en la fabricación de automóviles que hay en México, ¿verdad?, y que hay en Canadá, se eleve, ¿verdad?, a tener más contenido norteamericano. Y otros temas también del transporte, de la Pero tú me decías, ahora que hablábamos por teléfono, Jaime, que Canadá también se siente afectado en esta revisión del TLC. Definitivamente, definitivamente. Es que, mira, en el curso, el TLC, el tratado ya lleva más de, no me acuerdo, pero creo que andamos en la veintena de años. Sí, fue en el segundo lustro de los años 90. ¿De verdad? Correcto. Entonces, se han ido creando lazos, ¿verdad?, de dependencia, porque realmente entre los países avanzados existe un concepto, pues, que es, digamos, piedra angular de su comportamiento. Este es el hecho de que si yo no puedo hacer una cosa bien, que la haga Pedro, ¿verdad?, y yo me dedico, ¿verdad?, a hacer lo que yo soy capaz de hacer efectivamente. Entonces, bajo ese tipo de comportamiento, ¿verdad?, se han creado vínculos, por ejemplo, el vínculo de la parte norte de México con Estados Unidos, que es una maquilación gigantesca, ¿verdad? Para los canadienses hay productos, ¿verdad?, que son ya sin el mercado norteamericano crearían un caos, ¿verdad? Por otra parte, hay elementos de análisis que nos van diciendo que la interrupción de estos flujos en su normalidad es el caldo de cultivo de la inflación. Y la inflación durante los últimos 10 años, podríamos decir, después de la debacle del año 2009, ha sido básicamente controlada, ¿verdad? Han dado para
eso ha permitido, ¿verdad?, que la estrategia de bancos centrales en el fortalecimiento de las economías después de esa debacle les ha permitido fijar bajas tasas de interés, porque tú sabes, pues la tasa de interés incluye la inflación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los elementos de defensa que fueron, digamos, las gigantescas flujos de liquidez que tuvo que hacer la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo mismo que ha estado haciendo la Unión Europea, el Banco Europeo hizo semejante, iguales. El Banco Central de la Unión Europea. Correcto, siguió una igual estrategia. Pero todo eso se basa en el hecho de que la inflación ha sido baja. Sí, todas estas cosas, ¿verdad?, que estamos ahorita discutiendo, realmente siguen en esa espiral de indecisión y de dificultad y de incomprensión, etcétera, ¿verdad? Va a romper, ¿verdad?, el ordenamiento y uno de los efectos serán los precios. Bueno, nos detenemos ahí, Jaime. Vamos a una breve pausa comercial, rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su sofá, de su hamaca, de su petate, porque ya regresamos. Muchas gracias por seguir con Economía y Cultura, su programa favorito por supuesto los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y los usos horarios donde ustedes habiten. Estamos con Jaime Chávez Almendares analizando esto de los conflictos comerciales y los conflictos geopolíticos, a ver si nos queda tiempo. En esta relación de Estados Unidos con China o de China con Estados Unidos, Jaime, que cada vez se vuelve más difusa, tú dijiste pues que además de que China es el principal socio comercial de Estados Unidos, también es el principal acreedor de Estados Unidos, tiene papeles de deuda en cantidades archimillonarias. Y entonces a veces se vuelven incomprensibles algunas decisiones. Y con lo de la propiedad intelectual yo diría que se me ha aclarado en un 50% el tema, pero el caso es que se vuelve un tanto difuso comprender por qué
ponerse obstáculos tan grandes en una relación que ha sido tan fluida, a menos que esté severamente afectando a uno de los dos lados. Y entonces, bueno, tenemos ahí algunos recortes de periódicos que lo van a ir poniendo como en ráfaga, que ilustran lo que estamos conversando en este momento. Ya van a ver que sí vamos a hablar de lo que ahí está apareciendo en pantalla. Y entonces se ha hablado, incluso a mí me parece un poco exagerado, el concepto de guerras comerciales. El concepto de guerra me parece un tanto abusivo en este problema, porque la relación comercial continúa. Entonces, sí hay trabas arancelarias de parte de los dos bandos, de parte de Europa también, etcétera, pero la relación comercial continúa. Y Estados Unidos está endeudado con China Popular, y eso no lo puede borrar ni siquiera una guerra. La deuda continuaría. Y luego, por un lado, una agresividad verbal, incluso con sabor termonuclear. Pero por otro lado, en el último mes hemos visto algo extraordinario, Jaime, fuera de serie. Y es que el presidente de China, de Corea del Norte, se ha reunido con el presidente de Corea del Sur para hacer aproximaciones diplomáticas fuertes con el fin del desmantelamiento nuclear. ¿Cómo empalma esto entre un lenguaje belicista, una supuesta guerra comercial y luego esta distensión, que ojalá sea cierta, es positiva no solo para la península de Corea, sino que para el mundo entero? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo empalma todo esto? Mira, es difícil, no creas que es fácil, pero trataremos de darte una idea. Mira, la posición Corea del Norte ha sido, ¿verdad?, armarse de una manera nuclearizada, de tal forma que pudiera realmente aterrorizar, si tú quieres, aterrorizar a todos aquellos que pudieran conspirar contra Corea del Norte. Entonces, en una forma sostenida, se dedica sus recursos, porque son recursos de enorme proporción, para contar con aparatos, una nuclearización, ¿verdad?, defensiva, pero comienza pues a hacer ante el mundo prácticamente amenazas. Recuerda tú que hace unos 6 meses o en el curso del último año, cuántas veces el presidente de Corea del Norte decía que estaba fabricando un misil que sería capaz de alcance intercontinental y de llegar a Estados Unidos. Y lo decía públicamente en una forma pues que los medios, por ejemplo, Hawái, ¿verdad?, se sentía entre las posibles... Un nuevo Pearl Harbor. ¿Verdad? Correcto, entre los posibles ¿verdad?, direccionales de ese proceso. Los japoneses, obviamente, también preocupados ante esa situación. Y China, que ha sido por años el mayor comprador, el mayor socio comercial de Corea del Norte, veía en esa situación una alteración del ajedrez del Asia, del sureste de Asia, en el sentido de que la emergencia de China como la segunda economía del mundo necesita también su espacio para ese crecimiento. Ese crecimiento no se hace en el vacío, sino que creando pues áreas de influencia, así como lo hizo Alemania con Europa de hoy, ¿verdad? Así como lo hace Estados Unidos, digamos, con el resto del mundo, al alcance de sus posibilidades. Entonces, la situación para China es un reto, en el sentido que tiene que preservar su liderazgo. Entonces, si tú te fijas, el presidente de Corea del Norte ha visitado últimamente a Xi Jinping
en Pekín, ¿verdad? No en Pekín, en China, 2 veces consecutivas, como preparándose para la negociación que entiendo yo que en junio 12 se va a ocurrir al juntarse Trump con el señor Kim Jong-un. ¿Verdad? Entonces, no dudes tú que China busca mantener, ¿verdad?, un vínculo y que esta situación se apacigüe. ¿Tú crees que los chinos disuadieron, convencieron a Kim Jong-un para que negociara con Corea del Sur y se fuera a una distensión armamentista? Bueno, mira, básicamente va emergiendo la estrategia, ¿verdad? La estrategia es me desnuclearizo porque al hacerlo yo obtengo la ventaja de una garantía de mi existencia. Ese es el corazón parece ser el corazón de la posición de Corea del Norte. Entonces, en ese sentido, yo creo que China tiene que haber influenciado bastante en el sentido de que, muy bien, esa es una estrategia válida, ¿verdad? Desde el punto de vista del aseguramiento de la supervivencia y tranquilidad de un Estado. En ese sentido, pues, yo diría que ahí está ese elemento, el elemento asiático, y esto también hay que tomar esto en cuenta. Es posible de que las bravatas, digamos, de ambos, tanto en Norcorea y Estados Unidos, han tenido resultados. Que alguien diga, yo me desnuclearizo, ¿verdad?, parece ser una victoria de Estados Unidos, si eso se llega a concretar. ¿Me entiendes? O sea, pues... Pero también sería una victoria de China popular. También. Porque se quita ese estaca en el costado. Correcto. Nos vamos a una breve pausa comercial, siempre rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su sofá, de su tapesco, de su catre, porque ya regresamos. Bueno, vamos a leer una nota que nos ha llegado el día de hoy, aunque está con fecha del 1 de mayo. Dice doctor Segifredo Infante presente. Bueno, los doctores, doctor en miseria y máster en desnutrición, ¿verdad? Estimado doctor Infante,
en ocasión de habérseme concedido por el Honorable Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, el Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras, como máxima distinción para un periodista en nuestro país. Por este medio es mi deseo invitarle muy especialmente para compartir con usted esta ceremonia oficial que tendrá lugar el día 25 de mayo del corriente a las 10 a.m. en el auditorium de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC. Para este servidor será de mucha satisfacción contar con su acompañamiento en este acto al que acudirán diferentes sectores de la sociedad, que destaca el reconocimiento a la ética y los valores del respeto, así como la profunda reflexión sobre la libertad de expresión en nuestro país. Agradeciendo de antemano, me suscribo a usted atentamente, Elan Reyes Pineda, Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras 2018. Bueno, queremos agradecer a Elancito por habernos invitado, por considerarnos parte del círculo de sus amigos y sobre todo para felicitarle por su Premio Álvaro Contreras 2018. Dios mediante, estaremos acompañando a Elancito el 25 de mayo del corriente, o sea, el Día del Periodista. Luego estábamos a la espera de un programa del Taller Literario Alicanto. El Taller Literario Alicanto va a conmemorar un año más de existencia a partir del próximo martes de la próxima semana, así que estábamos esperando que nos hicieran llegar aquí a Canal 10 su programa de actividades para leerla. Pero solo tenemos que anunciar, pues, que a partir del próximo martes se inicia la semana del Taller Literario Alicanto, que coordina el poeta y amigo y académico de la lengua don Rolando Catán, que anda en un festival de poesía allá por Europa Oriental en este momento. El programa se va a iniciar justamente aquí en Economía y Cultura, Canal 10. Vamos a tener al poeta argentino Jorge Bocanera para conversar con él sobre todo su discurrir literario y su discurrir poético. Y luego queremos mencionar que el sábado pasado se reunió el Grupo de Estudio y Reflexión Filosófico-Científico Kurt Gödel y fue una reunión completamente exitosa, con más asistencia de la que pudiéramos imaginar. Se abordó, se conversó con cierta profundidad sobre los quehaceres filosóficos y personales de Sócrates, sobre Platón, sobre el lenguaje filosófico y otros temas conexos. Muy bien. Continuando con nuestra conversación de esta noche, con don Jaime Chávez. Jaime, tal vez parezca un poco insistente en esto, pero es que desde el punto de vista filosófico e histórico me llaman la atención las situaciones anormales. Lo de Corea del Norte y lo de Corea del Sur es anormal. Definitivamente. Mira, eran dos contrarios antagónicos, absolutamente antagónicos. Hace pocos meses teníamos un lenguaje altamente belicista de parte de Kim Jong-un, más belicista que el de su padre y que el de su abuelo Kim Il-sung. Es más, yo te puedo decir que en toda mi vida yo no había escuchado un lenguaje belicista de este nivel. Incluso porque recuerdo muy bien lo de la crisis de los misiles de octubre de 1962, en que al final negocian John F. Kennedy con Nikita Khrushchev. Pero yo no había experimentado un lenguaje tan fuerte en materia de amenazas nucleares. Sin embargo, ha ocurrido algo que solo está contemplado en la filosofía de Guillermo Hegel, y es que los contrarios pueden conciliarse, incluso los contrarios antagónicos pueden conciliarse. Eso en la filosofía de Hegel. En la filosofía marxista eso es imposible. Los contrarios son irreconciliables, los contrarios antagónicos hay que eliminar a uno de son ellos. irreconciliables. Entonces, y esto es bueno porque alguna gente confunde el pensamiento de Hegel con el marxismo. Cuidado, hay una diferencia abismal entre el pensamiento de Hegel y el pensamiento de Karl Marx y sobre todo de los marxistas ortodoxos. Pues bien, a mí me trae consternada esta situación desde el punto de vista positivo. Y esto se da, Jaime, en un contexto raro, porque mientras se negociaba esta situación en Corea,
se da la crisis, o se recrudece, mejor dicho, la crisis en Siria, se vuelve más tensa las relaciones con Irán, hay un lenguaje bastante pesado, bastante recargado, un lenguaje diplomático bastante recargado entre Estados Unidos, Europa y Rusia, con el problema de los espías y de la expulsión de diplomáticos, etcétera. Incluso Putin anuncia que tiene unas armas con una capacidad de penetración en territorio enemigo que nadie puede detectar, etcétera. Todas estas cosas se dan mientras se está negociando el proceso de reconciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur. No sé cómo. Bueno, mira, debes incluir en el análisis, digamos, desde el punto de vista de un Estado, ¿verdad? Una de las situaciones más complejas para Corea del Sur es seguir atrayendo el ritmo de inversión que es necesario para el desarrollo tecnológico que ya tiene. Corea del Sur puede considerarse realmente como un altísimo contribuyente en la manufactura, tecnología, ¿verdad? Más que todo de frontera. Quiero decirte que la educación del Corea del Sur a todo nivel es una de las más, podría decir, más distinguidas del mundo. Entonces, habiéndote dicho eso, la sombra vive cerca de un enemigo. Perdón. Vive cerca de un enemigo, que es Corea del Norte. Todo inversionista macro tiene que tomar en cuenta ese riesgo. Hoy, o digamos que ha sido pues elemento de análisis hasta este momento, porque el comportamiento de Corea del Norte ha sido un comportamiento agresivo, ha sido un comportamiento que tal vez, y más aún con el tipo de personalidad de su actual líder. Entonces, el hecho de que haya te estoy explicando qué ventajas tiene Corea del Sur a tener una distensión probada, una distensión vigilada, una distinción... Jaime, ahí nos detenemos en las ventajas de Corea del Sur, porque quiero subrayar eso, para que mire que las cosas no salen de la nada en este caso. Para irnos a una breve pausa comercial, siempre rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, porque la cosa se está poniendo bonita. Ya regresamos. Antes de irnos a la pausa comercial estábamos hablando de las ventajas que existen para Corea del Sur en relación con esta distensión, con esta reconciliación y esta distensión armamentística.
pero también vamos a ver, si en la medida de lo posible, las ventajas de Corea del Norte. Jaime. Bueno, las ventajas del Corea del Norte, si tomas en cuenta lo que hemos platicado, sentía pues o ha sentido atentados contra su seguridad. Y entonces eligió la estrategia de desarrollar un armamentismo que es por todos conocido como peligrosísimo. Ha logrado, ¿verdad?, realmente que, aunque sea, como tú dijiste, bravuconadas, pero los japoneses no lo miran así, ni los, ¿me entiendes? Mucho menos los coreanos del sur. Coreanos del sur, de ninguna manera. Es algo que es política de Estado, ¿verdad?, defender de esas posibilidades, ¿no? Entonces, Corea del Norte entrará, si entra, ¿verdad? Yo creo que parece que así va a suceder, en una distensión con Estados Unidos, en la cual Estados Unidos, a cambio de la desnuclearización, introducirá en Corea del Norte un proceso de revisiones, un proceso de controles, un proceso tal que tiene mucha credibilidad en el mundo, ¿verdad? Entonces, básicamente, podría decirte que Corea del Norte se está comprando una seguridad de altísima calidad. Eso beneficia a Corea del Sur, porque realmente Corea del Sur es una potencia tecnológica, pero la tecnología absorbe enormes capitales, que probablemente no están dentro de las capacidades de Corea del Sur, sino que debe ser de inversionistas extranjeros que, basados en la plataforma tecnológica que tiene Corea del Sur, puedan expandir aún más esa calidad de comercio y de industria que tiene Corea del Sur. Así que en términos generales parece que estamos en una situación ganar-ganar. Parece. Y estaba conversando con un amigo norteamericano sobre eso y él decía que esta negociación era meramente cosmética. Yo no le dije nada, no lo creo así. Sí creo que había alguien presionando a Corea del Norte para que utilizara este lenguaje belicista altisonante extremo. Pero por otro lado, ha habido otra fuerza que ha neutralizado este belicismo de Kim Jong-un y de sus asesores en dirección a un futuro mejor. Pareciera que estuviera en las manos de Zhou Enlai en medio, pero Zhou Enlai murió en los años 70, así que eso no es posible, pero podría ocurrir algo análogo, y que no sabemos quién es, ni de dónde ha salido. Podría salir incluso de los mismos Estados Unidos, pero no lo identificamos en este momento histórico. Pero sí, Jaime, es un motivo de esperanza, una razón de esperanza, no solo para Asia, para los países circunvecinos de Corea y de la Corea misma, sino para el mundo entero. Porque cualquier amenaza nuclear, por muy subregional que sea, afecta a la paz mundial, afecta incluso la estabilidad de la especie humana. Así que hay que celebrar como celebraron a finales de noviembre, comienzos de diciembre en Estados Unidos, y en Rusia los que lograron evitar una conflagración atómica en octubre de 1962. Vamos a una breve pausa comercial y luego regresamos lastimosamente a despedirnos porque la cosa se estaba poniendo bonita. Ya volvemos.
Bien, hemos realmente disfrutado esta conversación con nuestro amigo Jaime Chávez Almendares. No nos cansamos de decirlo, siempre aprendemos de Jaime Chávez, siempre aprendemos y siempre además hay algo que aprender, nunca hay que cerrarse al aprendizaje. Y luego, por otra parte, pues su forma de enfocar las cosas, con mucha ponderación, con mucho cuidado, con mucho tacto, como ha sido siempre en casi todas sus participaciones aquí en el set de Economía y Cultura, en casi 11 años que tenemos de estar en el aire. Jaime, tus últimas palabras para semblantear el futuro económico, financiero, internacional, en el corto plazo, digamos, porque el largo plazo se vuelve imponderable. Se vuelve imponderable. Definitivamente, como dices tú, semblantear, porque me parece que la palabra está muy, muy bien elegida. Mira, esencialmente hay un principio que está siendo, pues, digamos, socavado, atacado, ¿verdad? Que es aquel principio viejo que dice que detrás del comercio viene la inversión. Esencialmente, y eso se ha verificado en el curso del tiempo, ¿verdad? Es necesario que estos aspectos de comercio exterior se resuelvan. Tenemos el caso nuestro del CAFTA. Del CAFTA. Eso a nosotros nos puede una tensión permanente entre nuestros socios del norte es malo. A nosotros no nos conviene tampoco un México realmente creciendo prácticamente sin una significancia verificable, ¿verdad? Esencialmente, pues, el aspecto más importante en este momento es de que estas variaciones que son antiglobales, antiglobalización también, porque el presidente Trump no cree en ello. Eso es un asunto y él ha logrado poner a su alrededor individuos que piensan como él. Es un individuo además que tiene pues una ambición evangélica, si se puede decir, ¿verdad? Ya está maniobrando para una reelección, ¿verdad? Sí, ya nombró al que le va a dirigir la campaña. Correcto. Entonces, viendo estas situaciones, ¿verdad?, en la cual se caracteriza por el hecho de que él parece ser fiel a sus ofertas políticas de campaña. La inmigración así lo va indicando, el aspecto del empleo o desempleo, ¿verdad?, como él lo propagó durante su campaña, él se esfuerza en cumplirlo, porque es su veta de sostenimiento político. Jaime, es cierto que los personajes históricos importantes, ya sea en el plano negativo o en el plano positivo, tienden a marcar una época y a imponer su sello. Pero en Estados Unidos existe un empresariado muy fuerte, muy desarrollado, de larga data, que a mí me parece que en el mediano plazo, no en el corto plazo, sino en el mediano plazo, van a llamar por sus fueros. Definitivamente. Y le van a decir a Donald Trump cuáles son los verdaderos intereses de Estados Unidos, tanto a nivel nacional como a nivel universal. Me parece a mí. No, yo creo que eso es... Lo que pasa es que la presencia de un líder como este, ¿verdad?, con instrumentaciones heterodoxas, si tú quieres, ¿verdad?, no estaba pues en los think tanks de Estados Unidos, en los tanques de pensamiento de Estados Unidos. Se escapó de la lógica. De la lógica. Bueno, su triunfo electoral se escapó de la lógica también, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que con esa agenda política alguien iba a cuestionar los procesos, ¿verdad?, presidenciables tradicionales de Estados Unidos? Este hombre ha encontrado una veta que parece que, a pesar de todas las cosas, de que si tuvo o no tuvo, este hombre podríamos decir, ha
Era inconcebible pensar en Estados Unidos un presidente que no pague impuestos, un individuo que no tenga aureolas de santidad, ¿verdad? Particularmente pues con las faldas, ¿verdad? Aunque sean fingidas. Aunque sean fingidas, ¿me entiendes? Un individuo pues que apela a sectores de la economía totalmente olvidados y triunfa. Ese es un fenómeno. Y el CAFTA, en los pocos segundos que nos quedan, ¿qué cosas podrían ser afectadas? Mira, en primer lugar, la situación de México es una situación muy, muy delicada. México no está creciendo. México, sencillamente, la disyuntiva, ¿verdad?, de cómo será el tratado y quién gana. Hasta el momento no hay luz verde y están lejos de eso, como lo acaba de decir su ministro de De hecho, Jaime me está sugiriendo un nuevo tema, que analicemos a nuestros hermanos mexicanos desde el punto de vista estrictamente económico y financiero en un futuro programa, porque el tiempo se nos escapó de las manos. Agradezco infinitamente la comparecencia esta noche de Jaime Chávez Almendares, analista financiero y nuestro amigo personal. Agradecemos a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y estaremos viéndonos, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista.